Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 12 al 18 de agosto. Comenzamos en el año 1962 en Junín, un mano a mano entre Armando J. Ríos y los hermanos Emiliosi, donde también ocurría un lamentable accidente de Jorge Farabolini, donde perdía la vida. Los gringos de Olavarría habían largado en punta abriendo la ruta. Ríos largó tercero en el camino y desde el mismo comienzo fue a luchar por la punta con un Chevrolet muy veloz que andaba cerca de los 200 por hora. Los hermanos Emiliosi se tuvieron que conformar con el segundo lugar. Tercero era Plinio Rosetto. Año 1971. Chrysler Febre Argentina presentaba el Dodge 1500. La decisión de comenzar a producirlo se dio con motivo de una ley a causa de la crisis energética de aquellos años que obligaba a las centrales automotrices a producir coches de bajo consumo. Debido a que Hillman era la subsidiaria inglesa de Chrysler, el coche elegido para comenzar esta producción fue el Hillman Avenger, al cual se lo bautizó como Dodge 1500. En el año 1975 apareció la versión con motor 1800 en la parte deportiva, auto que nunca fue pensado para la competición y logró 4 títulos consecutivos en el Turismo Competición 2000. Los pilotos más emblemáticos por títulos y resultados fueron el profesor Jorge Omar del Río y Guillermo Yoyo Maldonado. Año 1990. Ganaba el Pincho Castellano y Tito Urreta Vizcaya se pegaba en el autódromo de 9 de julio. Nos vamos al 13 de agosto, año 1961, y estos autos también corrían. En el autódromo de Buenos Aires había festival de automovilismo. En este festival había una competencia de las denominadas microcoupé. Otros lo llamaban ratones. Ganó con Heikel a 73 km por hora Mario Fusili. Año 1962, el Chelo Rizzati ganaba en Hughes. Llegaba tercero Dante Emiliosi. 1972, con la Dodge en Olavarría, ganaba Juan Manuel Bordeu y este era su último triunfo. Año 1976, el último 13 en la Fórmula 1. La última aparición del número 13 en el Mundial de Fórmula 1 data de 1976 en el Gran Premio de Inglaterra, disputado en Brands Hatch. Divina Gálica no conseguía clasificarse al volante de un Surtees TS16 de la escudería Whiting. Aún así, la relación entre la piloto británica y el número 13 es muy cerrada, ya que Divina Gálica participó con el 13 en numerosas competiciones, tanto del Series Británica de Fórmula 1 como Fórmula 2 o Resistencia. Año 1978, ganaba Federico Urruti la segunda vuelta de azul, con una diferencia de tan solo 5 décimas sobre Gradasi. Se corría la segunda vuelta de azul para el TC en el circuito de Olavarría. En la segunda vuelta ocurre la nota ingrata de la jornada, protagonizada por Cacho Francia, quien sufrió un violento fuera de pista y vuelco y embistió un guarrail, destrozando su automóvil. 1995, en Rafaela ganaba la dupla Traverso Guerra. Era la última carrera del Chango Fernandino. En esta carrera se implementaba el cambio de pilotos. El límite máximo para cada corredor era de 1 hora. Por otra parte, todos los autos deberían entrar como mínimo 2 veces a boxes para cargar combustible y cambiar los 4 neumáticos. Llegaba décimo la dupla Romero-Ciantini. 14 de agosto, año 1977, en la Vuelta a la Ruta ganaba Mouras. Sería la última carrera de Jorge Cupeiro. Nuevamente el turismo carretera volvía a la ruta después de un extenso paréntesis en este tipo de circuitos. Olavarría era el sitio preferido por las autoridades y realmente el público vivía otra fiesta del TC. 15 de agosto, año 1937, finalizaba el Gran Premio que daba inicio al turismo carretera. Ganaba Ángel Lobalbo. 1965, en Peguajó ganaba Ángel Teodoro Rienzi y era un carrerón con Jorge Cupeiro. La primera vuelta la ganaba el hombre de Chevitú. En el primer parcial cronometrado establecía 20 minutos, 1 décima, a un promedio de 212 kilómetros. Los aviones transmisores tenían que dividirse en seguir al Chevitú y volver para localizar a Angelito para tomarle el top y establecer la diferencia.
La radio era fundamental para saber el transcurso de la competencia. La tercera vuelta nuevamente era para Rienzi, seguido por Cupeiro. Año 1971, triunfo de Rubén Luis Di Palma en su regreso al TC en la vuelta de 25 de mayo. 1993, cuando se inauguraba el semipermanente Jorge Martínez Boero en Bolívar, ganaba Eduardo Lalo Ramos, cuarto el Chueco Romero, octavo Mateo Amanzi. 16 de agosto, año 1969, se lanzaba el Chevy y comenzaba a fabricarse el Chevy SS y la Coupé. Comenzaba la fabricación nacional del Chevy SS y la Coupé con motor de 137 o 150 caballos, techo vinílico y columna de dirección colapsable. El producto de General Motors se mantuvo en producción hasta 1978 con un total de 66.000 unidades vendidas. 17 de agosto, año 1967, Copelo daba cátedra en la Copa Challenger Libertador San Martín. Se corría entre el 17, 19 y 20 de agosto en el Autódromo Municipal de Buenos Aires con cambio de circuito. Año 1967, se accidentaba Atilio Viale del Carril. Atilio Viale del Carril sufrió un terrible accidente. Era una pesadilla, no solo por el choque, vuelco, sino por la aparición de eso tan temible que es el fuego. Envolvía al piloto y su acompañante, Pepito Jiménez. Ambos fueron internados con graves quemaduras. Lamentablemente su acompañante perdía la vida un día después. Atilio Viale pasó 7 meses en cama y sufrió 42 operaciones. El día 25, tan solo una semana después del accidente de Atilio Viale, en una prueba en San Nicolás, se calcinaba el que tripulaban Oscar Cabalén y Guillermo Arnaiz, quienes murieron en el acto. Estaban arriba de un prototipo Ford. 1975, una jugada que salió mal por saludar anticipadamente. Ganaba Gradasi sobre el Flaco Traverso en la primera vuelta de monte. Como el Flaco Juan María Traverso, otro de los pilotos del equipo, sufría una racha de abandonos que lo traía desmoralizado. Hersek le sugirió a Gradasi que le tuviera contemplación, concretamente que lo dejara ganar si podía. El plan se cumplía, sin traiciones mecánicas. El Flaco entró a la última vuelta como puntero, pero al paso por los boxes en esa última vuelta, Gradasi alcanzaba al veloz Dodge de Antonio Liceviche. El cordobés se chupó detrás y antes de la última curva alcanzó a pasarlo a Liceviche. Cuando Traverso dobló esa última curva, convencido de que por fin la victoria estaba asegurada, bajó la ventanilla de su auto para saludar al público. Detrás, Gradasi alcanzó a verlo cuando cruzaba la meta. Sabiendo que si estaba tan cerca como para verlo, algo había salido mal. El Flaco se bajó del coche, sintiéndose en la gloria, felicitado y aplaudido, y no entendía la cara de velorio con la que lo encaró Pirin. Gradasi había descontado, sin quererlo, la ventaja y acumulado otra a su favor. 5 décimas de segundo, lo suficiente para ganar. 18 de agosto, año 1985, la Naranja Mecánica volvía al triunfo. Oscar Pincho Castellano ganaba la cuarta vuelta de la banda. Gran Premio Octavio Justo Suárez en el semipermanente de la Capilla de 24 kilómetros. El andar del Dodge Naranja se mantuvo igual en todas las vueltas, llevándose la segunda victoria de la temporada para Lobería. 1991, día de marplatenses en el turismo carretera. Ganaba Caparello, tercero era Garrido y cuarto llegaba Landa. Llegaba sexto el Chueco Romero y se corría en el circuito semipermanente de Lobos.